Y para analizar lo que implica la creación de la Guardia Nacional, vamos a conversar con el licenciado Ernesto López Portillo. Él es coordinador del programa de Seguridad Ciudadana en la Universidad Iberoamericana, y le agradecemos muchísimo por aceptar conversar con nuestro auditorio. Muy buenos días, Ernesto López Portillo. Gracias por su tiempo. Muy buenos días, a la orden. Desde su punto de vista, ¿qué implicaciones políticas y sociales traerá el anuncio que hizo ayer López Obrador en torno al reclutamiento de jóvenes militares de la Secretaría de la Defensa Nacional, marinos de la Secretaría de Marina y la Policía Federal para crear la Guardia Nacional sin, como dicen algunos, sin un sustento constitucional? ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, lo que estamos observando es una decisión tomada por el presidente de la República, sin un fundamento, en efecto, sin un fundamento legal aún aprobado, aún promulgado. Y por otro lado, estamos viendo que se nos ha convocado a audiencias para debatir esto, por lo cual tenemos pues una contradicción. O es una decisión tomada, o es una decisión en deliberación, en discusión, pero no puede ser las dos cosas. Claro. Nosotros fuimos invitados por el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el diputado Mario Delgado, con un texto que dice expresamente que se intercambiarán opiniones antes de la aprobación, con lo cual uno supone que se escuchará a quienes de diversas formas hemos venido monitoreando, estudiando, investigando por décadas la seguridad pública en México y en el mundo, pero después viene este anuncio, el anuncio del reclutamiento, y entonces se cae el compromiso de la deliberación previa, con lo cual estamos ante la necesidad de una clarificación, de qué es lo que está pasando. No pueden ser las dos cosas válidas. O se tomó ya la decisión y en consecuencia las consultas son parte de un trámite, o no se ha tomado una decisión y en efecto hay la intención de incorporar elementos a la discusión. Claro. Hay que recordar al auditorio rápidamente que hace unas semanas ya se hicieron audiencias breves, rápidas porque se quería aprobar esto en diciembre. La Comisión de Puntos Constitucionales recibió la opinión de algunas personas que estuvimos ahí explicando lo que pensábamos de este proyecto, pero se intentó justamente sacar la votación a favor y no se logró por motivos que yo no sabría explicar, pero al parecer no se reunieron los votos suficientes hace apenas unas semanas en la Cámara de Diputados. Con eso, el diputado Mario Delgado dijo públicamente que se abriría el debate para escuchar todas las voces. Claro. Insisto, estábamos preparándonos para esa discusión. Apenas publiqué, invito al auditorio a leer este texto que publiqué apenas hace 2 días en Animal Político, que se llama Guardia Nacional Voto Ciego, en donde yo argumento que no están los elementos, la evidencia que se necesita en la mesa para votar a favor de la Guardia Nacional. Es decir, lo que le estamos diciendo a los legisladores es que quien vaya a votar a favor de la Guardia Nacional necesita explicarnos por qué votó a favor de la Guardia Nacional, no con un discurso político como el que nos han dado los últimos 25 años desde que se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública sin resultados, sino con un discurso técnico, es decir, con fundamentos que nos digan por qué esta vía nos va a dar un resultado diferente a las vías anteriores que hemos tenido. Si se nos dice que lo que se ha decidido es que el poder militar, el mando militar sobre las operaciones dará el resultado que no ha dado el mando civil de las operaciones, entonces tendríamos que pedirles evidencia de que eso será así a partir de una experiencia que ellos puedan documentar frente a nosotros, porque lo que tenemos
es un despliegue ya histórico de las Fuerzas Armadas en este tema. Así es. El general Cienfuegos, el anterior secretario de la Defensa, hablaba de 55,000 miembros de las Fuerzas Armadas desplegados diariamente para tareas de reducción de la violencia. Claro. La pregunta es, ¿qué pasó? Sin duda alguna, este punto sin lugar a dudas importante, ahí está y tendrá que clarificarse. El gobierno argumenta que esta iniciativa para abatir la creciente violencia en nuestro país sería el mejor esquema para la creación de unidades policíacas especializadas en la investigación de delitos como el lavado de dinero, contener el crimen organizado, a través, como usted lo ha dicho bien, la militarización del país, que pues ha estado presente en los últimos 25 años. Sí, nada más que este es un salto mucho más allá. Estábamos discutiendo, y la Corte ya dijo no a la Ley de Seguridad Interior, precisamente porque la Ley de Seguridad Interior violentaba la Constitución, eso lo decidió la Corte, y la violentaba porque entregaba a las Fuerzas Armadas una función que no le corresponde, con lo cual la Corte declaró la inconstitucionalidad total de la Ley de Seguridad Interior. Ahora, el presidente López Obrador dice, si la Constitución no nos permite hacerlo así, entonces hay que cambiar la Constitución. Eso es un paso mucho más allá. Entendamos bien que lo que el presidente López Obrador haría si logra esta reforma es institucionalizar desde la Constitución la militarización de la seguridad pública. Esto no es conforme, no es coherente con las recomendaciones internacionales en estos temas. Estaríamos dando un salto a un escenario que ni siquiera estaba a discusión. Por supuesto no fue ofrecido así por el hoy presidente, pero por ningún candidato en la competencia por la presidencia de la República. Estamos ante un escenario inédito con una decisión inesperada que, insisto, no tiene fundamentos de evidencia a su favor en los hechos. Y estamos entonces saltando a la posibilidad de un régimen que el día de mañana lo que tenga es a Fuerzas Armadas con poderes totales. Es decir, totales quiero decir de presencia, disuasión, persecución, investigación, detención, poderes militares que son capaces de hacer todo esto en un hecho sin precedentes en la historia moderna de este país. Efectivamente. Eso implica posibilidades y riesgos, que por cierto debo decirlo rápido, el designado ayer como presidente, el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, clarificó precisamente en el debate sobre la Ley de Seguridad Interior, clarificó que este proceso de intervención militar incrementa los riesgos de violaciones a los derechos humanos. Bueno, esto está ya documentado. Entonces, en síntesis, tenemos por un lado que la violencia no se contuvo con la intervención militar, pero por otro lado tenemos que ha habido un conflicto severo con los derechos humanos, aún y como parte de la propia intervención militar. Claro. Entonces necesitamos una clarificación de por qué sería esta la vía si la evidencia empírica no permite fundamentarla a su favor. El licenciado Ernesto López Portillo, de acuerdo con el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, el nuevo gobierno ha identificado los 154 municipios más violentos del país, que se ubican en 22 entidades, además 61 cabeceras municipales con un índice delictivo medio y otros 51 clasificados como de baja acción criminal. Inclusive en la Ciudad de México también figura ya en este Plan Nacional de Paz y Seguridad, donde se destaca la violencia creciente que aqueja a las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Miguel Hidalgo. Ahora que Morena gobierna también la capital del país, ¿sería factible ver desplegados elementos castrenses en la capital? Ellos dicen que la creación de la Guardia Nacional, con la creación de esta guardia, se podrían abatir estos graves hechos delictivos. No, qué bueno que lo pregunta usted así, porque ha sido muy interesante la posición de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien está caminando por una vía que parece mucho más cercana a las recomendaciones internacionales y al aprendizaje en el terreno de la seguridad,
que tiene que ver con el empoderamiento de las autoridades locales, de la autoridad civil local, y no la intervención militar a través de lo que se conoce como fuerzas de ocupación. Estas policías que llegan y ocupan un lugar y luego se van, son conocidas en el conocimiento internacional como modelo de fuerza de ocupación. Lo que sí resuelve, quien quiera mirar estos materiales, hay muchos en internet, lo que sí resuelve este problema es crear modelos de policía de proximidad con autoridades locales, autoridades particularmente alcaldías, que hacen estrategias profundas de prevención de la violencia y el delito. Eso es lo que sí resuelve. Los institutos más prestigiados de América Latina, como el Instituto Igarapé de Brasil, están continuamente publicando la evidencia de los casos documentados en América Latina que sí resuelven y reducen la violencia, y todos estos casos, sin discusión, ponen en el centro el fortalecimiento de la autoridad local. La jefa de gobierno ya dijo que la Ciudad de México, hasta donde yo he podido ver, ya dijo que no verá la Ciudad de México el despliegue de la Guardia Nacional. Bueno, en realidad necesitaríamos empoderar a las autoridades locales en todos los lugares posibles a nivel nacional, siguiendo las recomendaciones internacionales para que sean esas autoridades junto con las comunidades, sí, eso sí, con el apoyo federal que sea necesario, eso sí. Y recordemos que nadie ha dicho, de quienes hemos discutido este tema públicamente, nadie ha dicho que las Fuerzas Armadas dejen de apoyar. Claro. Nadie ha dicho eso. Lo que hemos dicho es que las Fuerzas Armadas deben ser un apoyo, como lo dijo la Corte, la Suprema Corte, un apoyo temporal, como lo ofreció el presidente Calderón, como lo ofreció el presidente Peña, un apoyo temporal y subsidiario a la autoridad civil. El problema es que esta iniciativa que ahora vemos de Guardia Nacional es la fase superior de esta decisión militar, de esta decisión por la vía militar, y en consecuencia nosotros fundamentamos en las evidencias el hecho de que ir por esta vía es una vía que debilita aún más, en lugar de fortalecer, la responsabilidad civil, es decir, la responsabilidad de las autoridades electas a nivel municipal, estatal y federal, que se comprometen a darle seguridad a la gente. Así es. Pues ahí está el licenciado Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Le agradecemos muchísimo por esta reflexión que comparte con las audiencias de Radio Educación y estaremos, si usted nos lo permite, en contacto para dilucidar estos temas con su ayuda. ¿Me permite terminar con un aviso? Por favor. En octubre de 2017 hicimos la primera conferencia internacional en seguridad, la vía civil. Cualquiera puede ver todos los trabajos que se hicieron reuniendo a 50 mujeres y hombres expertos en estos temas en el portal Seguridad Vía Civil. Seguridad Vía Civil. Bueno, estamos organizando la segunda conferencia Seguridad Vía Civil. Por favor, estaremos dando noticia de esto y invitamos al auditorio a estar pendiente, porque lo que a nosotros nos toca es producir conocimiento e información para nutrir el debate y ayudar a contribuir no al fortalecimiento de la vía militar, sino al fortalecimiento de la vía civil. Sin duda alguna. ¿Ya tienen alguna fecha aproximada de cuándo podría ser esto? ¿Este segundo encuentro? Todavía no, lo lamento, pero todavía no, pero será y antes de terminar el segundo mes del año. Muy bien. Pretendemos que sea rápidamente en febrero para poder influir en la discusión que se está dando en este momento. Por supuesto. Licenciado Ernesto López Portillo, le agradecemos mucho por su tiempo. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias.